Bienvenidos a nuestro programa Entre Anécdotas. Hoy tenemos un invitado súper especial como siempre y no me cansaré de decir esta frase. Tengo a Fabio Arciniega. Bienvenido, Fabio. Carlos, muchas gracias por esta invitación. Muy honrado y muy complacido de estar aquí con ustedes. Gracias, Fabio. Bueno, la anécdota de Fabio, estaba entrevistando a Verónica y me conversó de tu persona. Y entonces cuando me dijeron que eras la voz que hacía la voz formal, ¿no? Se pudiese decir, o la voz oficial de Transmilenio, y dije, no, wow, esta persona, yo tengo que conocerla y ustedes tienen que conocerlo. Fabio, ¿cómo ha sido esa experiencia y esa marca? Porque creo que es una marca, ¿no? O una afirmación de tu trabajo. Claro, Carlos, sí. Precisamente es un fenómeno social que se está presentando hoy en día por el uso de la voz de Carlos de Loquendo, que es la voz que usa el sistema de Transmilenio. Y la voz de Carlos de Loquendo es mi voz. Esa voz armoniosa, porque de verdad uno se monta en el Transmilenio, digámoslo así, viene azorado el día, la hora pico, y cuando de verdad, porque me imagino que eso debe ser un estudio, cuando las personas te eligieron, y cuando dice próxima parada, solamente ese tono cuando te dice próxima parada, universidades. ¿Cómo se llega a eso? Por ejemplo, Carlos, sí, eso es lo que sucede y esa es una de las cosas que me ha tenido fascinado en estos días. Es sentir la alegría que la gente me ha expresado al saber que soy la voz del sistema Transmilenio. ¿Qué sucede? Eso no es que yo lo haya grabado. Es decir, la empresa Transmilenio compra el software Loquendo TTS. Ok. Descarga la voz de su gusto. En este caso descargaron la voz de Carlos, que es la mía. Y ellos la colocan en sus rutas, en sus sistemas, para poner las rutas que cada... O sea, eso viene siendo como una inteligencia artificial. Exactamente. Sí, O sí. sea, no es mi imaginación de los que no sabemos mucho de esto, es que te pusieron a decir estación por estación. No, exactamente. Exactamente. Graban un reel de la voz, me imagino, y ahí toman y hacen la inteligencia. Así es. El Oh. trabajo del sistema como tal fue un trabajo que se realizó en el 2006. Fue la grabación de 4.500 frases para poder generar todo esto que estamos conversando, para que la persona ponga, hola Carlos, le dé play y la voz te lo diga. Pero antes de Fabio llegar a Transmilenio o a esa voz, ¿qué hiciste antes? Bueno, mi trayectoria como locutor básicamente ha sido locutor comercial. Esa es como mi gran fuerte. Dentro de ese trabajo, como locutor comercial, realicé la voz de Carlos de Loquendo. Okay. Vi que trabajabas, disculpa, que trabajaste en Caracol. Sí, señor, exacto, estamos sincronizados Okay. porque eso te iba a decir Okay. precisamente. Fui la voz de Canal Caracol en 2 ocasiones, desde el año 98, de junio del 98 a mayo del 99, que fue cuando Canal Caracol empezó como canal oficial, privado, y luego de octubre del 2013 a julio del 2018. En esas 2 ocasiones identifiqué Canal Caracol inicialmente y luego Caracol Televisión. ¿Recuerdas una voz que hiciste cuando me presentaste? Los eslogan, recuerdo Sí, los eslogans. por ejemplo. Al principio era Canal Caracol, televisión en grande. Canal Caracol. Televisión en grande. Televisión en grande. No. Exactamente. Ese era el eslogan. Y luego cuando volví en el 2013, en octubre, el eslogan que manejó en esos 5 años Caracol Televisión ya no era Canal Caracol, sino Caracol Televisión como es ahora. Caracol Televisión nos mueve la vida. Caracol nos mueve la vida. Vea usted. Ese es un punto importante. Otro punto fue que identifiqué también Movie City Premiers durante 5 años, una empresa de Fox de televisión paga, y BBC Earth por 5 años también canal de televisión paga. Mira, Fabio, y ya, bueno, entre estos entretelones, ¿cómo llegas a la locución o a todo este tema
de joven te quisieron a poner a estudiar algo, tus padres no querían, porque siempre se ha dicho de que un locutor o un comunicador se muere de hambre. ¿Cómo llega o haces otras cosas alternativas? ¿Cómo llegas a esto? Bueno, Carlos, esa es una historia bastante larga. Voy a tratar de No te resumirla. preocupes, tenemos todo el tiempo. Voy a intentar resumirla. Yo estudié ingeniería química, es mi academia. Luego estudié una especialización en evaluación y desarrollo de proyectos. Ejercí mi profesión durante 3 años y medio. Y el estudio de la especialización fue un punto muy importante en mi vida porque allí conocí a mi esposa. Ese es el origen de mi familia, que es el mayor tesoro para mí hoy en día. Y en la especialización conocí al profesor René Figueroa, que en la primera clase él nos dio técnicas de expresión, Ok, que iba conectado con el tema de locución, de la oratoria. Él, a escuchar mi voz, se acerca y me enseña un plegable de las tarifas que manejaba la Asociación Colombiana de Locutores en el año 96. Claro, yo miro esas cifras y me parecen supremamente interesantes. pero hoy no se maneja eso. No, eso ha cambiado mucho. Eso ha Yo cambiado creo que mucho. hoy no se maneja. Eso cambió mucho. Así es, Ok. Carlos. Porque eso fue, Interpreten nuestra risa sarcástica. claro, eso ya fue hace 28 años, imagínate. Claro. Hace ya 28 años, el tiempo pasa muy, muy Y rápido. claro, y me imagino que en ese momento también eran muy reducidos las personas que trabajan esta área también. Habría, pero no tanto como ahorita, ¿no? Exacto. Es que entre anécdotas, esa es una de las anécdotas maravillosas de mi vida. Yo alcancé a estar en un periodo mega dorado, súper dorado de la publicidad aquí en Colombia. Wow. No solamente para los locutores, sino para todo el negocio como tal. Productores, agencias de publicidad, estudios de grabación, locutores. O sea, eso fue espectacular. Fue un momento que fue único y fue como... Y de actores, porque yo me acuerdo que yo viviendo en Venezuela, cuando Venezuela fue en su tiempo un exportador de novelas, Ajá. bajó y era al revés, se veían las novelas colombianas en Venezuela. O sea, todas las producciones colombianas, pero una tras de otra. O sea, era interesante toda esa dinámica, cómo creció y llegó a ser, creo que muy bueno. Y de hecho, hoy en día todavía se ven. Y uno, no es por menospreciar, el venezolano, el que le gustaba la novela venezolana, perdón, colombiana, distingue el actor colombiano, que a veces veo que acá no lo distinguen, que no sé por qué razón. No sé si es por la cantidad de personas, porque estamos hablando creo que de 60 millones de habitantes, ya éramos 20, 30 millones, pero ya sí se identificaba el actor. Pero bueno, otro tema. Sí, Sí, exacto, sí, sí, sí. mira, pero bueno, síguenos contando de esa anécdota, ¿cómo logras entrar entonces? ¿Cómo llegas ahí en todo esto? Claro, entonces me llama mucho la atención y yo tenía un contacto de una persona que fue mi padrino de cierta forma en mi ciudad natal, porque yo soy de Bucaramanga, Ramiro Dueñas. Él me pasa un contacto de un estudio de grabación aquí en Bogotá, publicitario. Entonces yo hago el contacto, llamo y hago la fila correspondiente para que me llamaran a hacer un casting. Eso duró entre 1 año y 1 año y medio, algo así, o 6 meses y 1 año. No tengo claro cuánto fue el tiempo, pero pues tuve que hacer una espera. Y en noviembre del año 96 me llaman a hacer el primer casting y empecé muy bien. Empecé muy bien. El director del estudio, que fue Manuel Sanabria de Audio 85, él me escucha y me dice: Fabio, le va a ir muy bien, usted tiene muy buen talento, tiene la capacidad para atender la dirección, vamos a estar viéndonos seguido. Entonces ahí empiezo yo a llevar la profesión con la locución paralelas. Pero te hago una pregunta, no sé si te la has pensado en ese momento, porque creo que también esa palabra que dice los tiempos de Dios son perfectos. Mm. Que tú decías algo interesante, que de los tiempos dorados. Está ese tiempo dorado, pero también está el tipo de voz, porque tú tienes una voz no engolada, pero sí es fuerte. Y en ese tiempo se utilizaba también esa voz, porque yo me acuerdo que siempre lo he dicho en el programa, que eran los tiempos de las minitecas, eran los tiempos de las presentaciones, o presentando. Entonces, que hoy en día casi no se tiende a utilizar, o es el estilo de buscar la voz natural. Que yo estoy un poco en contra de eso y lo podemos desarrollar a lo largo pero también como que fue perfecto tu tipo de voz, tu timbre de voz para ese momento. De acuerdo, así es. Sí, sí. Y no solamente estuve yo en ese momento, hubo varios locutores
Entre esos Juan Carlos Tinoco, que es la voz de Ah, Thanos. sí, sí, claro. Entonces, estuvimos ahí paseándonos, ¿no? En ese Bueno, momento. viendo la verdad que tienen algo, un timbre de voz parecido, ¿no? Claro, no, la de Juan Sí. Carlos es súper baja, Ah, eso es otro concepto. entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos, creo que hace como 3 años, 4 años, cuando vino acá voiceover de los Avengers. Claro, imagínate. Buenísimo, Sí, buenísimo. sí, no, genial. Estuvo Mario Castañeda, no me No, acuerdo. Pero, maestros de o maestros. sea, uno el que le gusta este medio se le eriza la piel Claro, al escuchar a todas esas personas y la capacidad de improvisación, y ahí se ve el profesionalismo. O exacto. sea, una cosa, de verdad que uno se queda, wow, de No, verdad, ¿por qué llegaron ahí? no, y los años de práctica que tienen ellos es Bueno, pero inmedible. sin subestimarte, porque el programa es tuyo. No, no, ni más faltaba. Además que me parece espectacular hablar de esos referentes, o sea, son personas referentes y vale la pena. Y tú sabes que también, tocando un poquito más el tema, la sensibilidad como persona, súper tratable. Él es barranquillero, ¿no? Sí, Sí, señor. o sea, de verdad, sea una persona, yo logré, o sea, una persona de verdad que no tiene ese ego, que a pesar Ujú. de estar en las grandes ligas, mantiene esa humildad. De verdad, a mí sí me comparto contigo eso. Bueno, a ver, y en lo personal entonces, ¿cuándo decides ya, todavía trabajas la parte ya de tu profesión como tal, o alterna, o estás dedicado 100% ya a la parte de locución como tal, la parte de estos medios? En este momento estoy dedicado solo a la locución. En aquella época estuve prácticamente casi un año, del noviembre del 96 a agosto del 97, llevando las paralelas, ejerciendo mi profesión como ingeniero y haciendo locuciones publicitarias, comerciales publicitarias. Pero llegó un momento en que dije, no, quiero dedicarme a una sola. En algún momento te cerraron la puerta. Mira, lo curioso fue que cuando yo, claro, yo empiezo a volarme mucho de mi trabajo, a hacer locuciones porque me encantaba. Y dije, no, esto no es correcto, debo tomar la decisión de dedicarme solo a esto. Renuncio a mi trabajo como ingeniero y curiosamente cuando renuncio pasaron 3 meses en el que no me llamaron para hacer ninguna locución. ¿Sabes? Me arrepentí. Exacto, ¿Qué hice? exacto. Yo, claro, a la primera semana uno dice una semana, 2 semanas, pero ya la tercera, Dios mío, ¿qué hice? No debía haber renunciado. El cuestionamiento, Mm, te empiezan a enjuiciar, ¿no? O sea, claro, total. y en ese tiempo estabas casado, o ya no. Ya estaba, pues estábamos casados ya con mi esposa, pero pues aún no teníamos hijos. Ahora Ah, entonces sí. lo podíamos llevar de cierta manera, ¿no? Sí, Y no te miraba la esposa que hiciste. claro, no. Por fortuna ella fue un apoyo inmedible, invaluable, porque con su trabajo logramos sostenernos esos 3 meses mientras yo empecé después a hacer Vean que el locuciones. machismo no existe. Aquí ten claro, la esposa lo mantuvo un tiempo. Se me Claro, ese no. cuento, por El favor. apoyo sí, el El apoyo apoyo. fue fundamental, único. Y Y de de- hecho me sigue apoyando. bueno, pero yo creo que eso es parte de las relaciones, apoyarse, o sea, porque Sí, no todas son vacas, flores verdes, sino que en algún momento se maduran y bueno, hay que aprovechar. Y cuando no está, bueno, está el otro. Y eso creo que mantiene el equilibrio. Pero bueno, no íbamos a hablar de cuestiones bueno, de matrimonio. Mira, en algún momento sufriste, pues, que te digo que en esa anécdota de que no conseguías trabajo, de no entrar, y quién te abre la puerta o quién decide apostar a ti o cómo entraste en ese momento. bueno, el estudio que me abrió las puertas inicialmente fue Audio 85, con don Manuel Zanabria y su esposa Eloína Ulloa. Y en ese estudio empiezo yo a hacer, digamos, locuciones publicitarias. Y a partir de ahí empieza el correo voz a voz hacia los demás estudios y las agencias de publicidad, que hay una voz nueva, ¿cierto? Una voz Cuando conocida. dices vos a vos, es que eran amigos que te recomendaban y tal Sí, persona. exactamente. Porque ese tiempo que no habían correos ni. No, Y presentabas que los castings que en un cassette. sí, 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 exactamente. Y yo empecé a cuadrar, digamos, en un cassette, a llevarlos porque yo empecé pues a averiguar dónde habían más estudios para empezar ¿no? a tener un volumen de trabajo interesante. Y así fue voz a voz, voz a voz, voz a voz. Y es algo que hoy en día yo extraño mucho, porque la virtualidad, esto que estamos haciendo en este momento, me
parece espectacular, me parece regio, es este compartir aquí físico, en persona, ¿cierto? Porque la virtualidad terminó con eso. Y en esa época, claro, era ir a un estudio, de ese estudio salir al otro, de ese al otro, de pronto en la tarde descansabas, te podías ir a tomar un cafecito a un centro comercial, vas a recoger a tu esposa al trabajo, ¿no? Una vida Claro, mágica, mágica, que eso cambió, como hablábamos al principio, Carlos, de cómo cambió también el manejo de los costos y de todo. Claro, el tema del mundo como ha ido cambiando y evolucionando. Hoy en día, por ejemplo, a mí me ha costado un trabajo fuerte, pero lo estoy haciendo porque hay que hacerlo, el tema de las redes sociales. El- somos dos. Nos podemos dar la mano y podemos hacer un programa de eso. Bueno, está los muchachos, Rigo, que siempre los voy a nombrar, está Lili, está Juan, o sea, de verdad, a mí me avasalla también lo de las redes y la tecnología, como va todo ahorita, pues. Desde el micrófono, que si tiene que ser cardiology, que todo esto, cómo va avanzando los equipos, o sea, de verdad que el que le gusta este medio es como los celulares, que o sea, tienes que ir con ellos porque si no, te quedas, no, te sí, quedas, te sí, quedas, sí, así es. totalmente. Entonces estamos como tratando de buscar ese equilibrio, pero digamos que en resumen, Carlos, esa fue la forma en que yo empecé ya a trabajar, a trabajar. Y al año viene, curiosamente al año viene entonces el gran ofrecimiento de Caracol Televisión, que en aquel entonces era Canal Caracol, para hacer su voz oficial en el inicio como canal privado. Y Mm. te hago una pregunta, tocándote el corazón y haciendo una respiración ahorita así medio holística, pero no, desde el buen sentido de la palabra. Este, cuando uno llega a Caracol, porque si yo, mi sueño ha sido llegar a National Geographic, ser la voz Claro, de de... canales. Sí, sí, me, sí, te me- entiendo, me te gusta entiendo. hacer la parte de documentales, mi voz, yo me la veo visualizar. No sé si lo llegaré a hacer algún día, pero bueno, ese es mi sueño. Este, pero bueno, cuando uno llega a Caracol y uno dice, wow, estoy acá en Caracol. Mm, Como decir que está allá en Los Ángeles, estoy en Hollywood. claro. Este, el ego, Mm, el el estatus, mm. ¿cómo se maneja eso? ¿Lo lograste manejar? ¿Te llevó? Y de tocando sin cuestionarte ni juiciar, decir, bueno, sí, lo llegué, no lo llegué, lo medí, no, sí. ¿Cómo fue eso? Claro, no, la pregunta que haces es bien filosófica, bien profunda, bien interesante porque efectivamente y con el tema de la voz, de ese talento, está ahí. Entonces la arrogancia, ¿no? La prepotencia, es que mi voz, ¿no? Yo soy, ¿no? No, eso se hace presente ahí, se hace presente indudablemente. Y claro, a mí me pasó a una edad temprana, digo temprana entre comillas porque no lo fue tanto, pero pues con la edad que tengo ahora sí fue muy temprana, eso tenía 29, 30 años, Imagínate, o sea, ¿sí? no, totalmente de acuerdo porque es que eh, uno no dice la edad marca. Yo creo que hoy en día sí, porque obviamente no es lo mismo ver tu vida a los 29 años a verla ahorita. A mí no me da pena, yo tengo 51, nosotros vamos por ahí. 55. Ah, bueno. Ujú, Y obviamente cuando uno llega acá, por ejemplo, los muchachos, yo he dado un ejemplo a los muchachos de ahorita que están en el equipo, que no todo es el dinero. Ahora me hubiesen dicho a mí todo esto antes, porque cuando tú inviertes en ti, tienes un conocimiento, tienes una práctica, te das a conocer, entonces tú no sabes cómo ese universo, o Dios, los que creen en Dios, universo, porque cada quien tiene una manera de creer en un ser supremo, eso conspira para que lleguemos a ese evento para ti. ujú. Entonces, cuando lo ves del lado netamente económico, eso a veces no es como fluye realmente en el camino. Se tarda. Yo no digo que no llegue, pero tarda más. La forma más rápida y segura de enviar giros a Venezuela es con Cambios Canagüil. En Talento Internacional Colombia contamos con estudios de grabación y espacios ideales para charlas, talleres, cursos y mucho más. Entonces, y yo te digo porque yo también considero que en algún momento me pasó. Y me pasó incluso en la parte holística, porque yo soy terapeuta también. Y entonces uno a veces se cree dueño de la verdad. Entonces, cuando empiezas a tener conocimientos y ver que las cosas funcionan, quieres imponer esa verdad tuya a las personas. Y me entiendes que cada quien tiene su proceso. Y partiendo de eso, o comentándote esto, ¿lo viviste? ¿Te llevaste un chasco, me imagino, o no? ¿O cómo lo verías ahorita evaluando eso? Claro, ese es el aprendizaje de la vida precisamente, que la vida no te enseña suave sino a los golpes.
¿Cuándo empieza a darse uno cuenta de que la arrogancia y la prepotencia está presente? Cuando ya empiezan a dejar de llamarte. Uno dice, Wow. oye, pero ¿qué pasó aquí? O ya, ¿no? Porque claro, al principio uno es la voz, boom, te llaman de todas partes y en todas partes te eligen, en los castings quedas. Y claro, empieza uno a creer que que ese momento va a ser eterno. Y uno se descuida, como ser humano se descuida, no visualiza el futuro, no sabe que es un ciclo, porque nadie te lo dice, ni siquiera uno Sí, mismo se da cuenta de eso, porque en el tema de la voz he sentido eso también, que es un ciclo como en los actores, como en los artistas, en fin, son como épocas. Y claro, esos ciclos llegan a su final y te encuentras en que no supiste administrar, no supiste guardar, entonces empiezan a presentarse situaciones económicas difíciles, ahora qué voy a hacer, por ejemplo, el negocio de la voz, que ya un timbre de voz como el mío ya no es tan apetecido, y ya empiezan, no, suena muy locutor, y empiece a estudiar cómo hacer para no sonar tan locutor, o sea, era cómo suavizar la voz. imagínate, o sea, desinstalar ese locutor comercial que se instaló durante 20 años, 15 años, ¿cierto? De acuerdo a la escuela en la que estuviste transitando y que ahora es otra escuela. Y es un sistema, porque el cuerpo de verdad que se adapta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate tú que cuando yo hice un taller en BC Medios, los jóvenes, para las voces, no jóvenes, lo agarraban como más fácilmente. Y Ujú. como uno está estructurado, porque uno ya se estructura, a mí me costaba, y lo reconozco. Y de verdad, eh, desarmar esas estructuras, esos parámetros, como que, bueno, no es que sea difícil, pero es totalmente, lleva su tiempo. Claro, no, y mira que en este momento, claro, lleva su tiempo. De hecho, estoy tomando clases eh, de actuación, de teatro con Verónica Ok, los sábados en su estudio a que es Verónica la van a ver Bosque. en un programa, no sé si va a ser antes o después, pero ya Verónica estuvo por acá. Claro, en Bosque Ecosistema Audiovisual. Con ella hemos conectado de una manera muy bonita y hemos encontrado el tema del teatro para mejorar no solamente en la parte profesional como locutor de, ya sea para comerciales o para actuación de voz, sino para la vida misma, ¿cierto? Esa transformación de emociones El internas. doblaje también es buenísimo, ¿sabes? Claro. Porque el doblaje te mete en el sentimiento, se te conectas, entonces también te ayuda a suavizar. A mí me ayudó mucho el doblaje Ujú. para TV y series. Bueno, finalmente en esta última parte del programa, porque después nos vamos a patreon.com, muchachos, no sé, esto todavía no termina, pero nuestros amigos patroncitos, recordemos que estamos entre anécdotas en patreon.com. Fabio, para esta parte que estamos acá en YouTube, ¿qué le pudiésemos decir a esta nueva generación desde tu punto de vista? Si nos tuvieras aquí presentes en 3, 4, 5 frases o el tiempo que tú quieras, porque aquí no hay dictadura. Sí, sí, no, no. ¿Qué le pudiese decir? Bueno, lo que sí les, uy, perdón, lo que sí le quiero compartir es como esa experiencia de vida que he tenido y ese conocimiento que tengo hoy en día del negocio, de la locución y de la vida misma, es sentir gratitud por lo que hacemos. Y sentir gratitud por lo que hacemos es disfrutarlo y sentir esa sensación de servir, de qué puedo yo aportar a los demás y no esperar los demás o la vida que me va a dar a mí, sino yo que puedo dar, que lo hablamos al principio. Okay. Yo que puedo aportar que esa felicidad y esa sensación de servicio, lo demás te lo trae solo. Wow. Bueno, Fabio, te invito a que con tu voz de locutor, porque aquí también tenemos derecho, invites a nuestros patroncitos, sería patreon.com, entre anécdotas patreon.com, ¿cómo lo harías? ¿Cómo sería Yo el lo haría texto? así, pero yo creo que tú Exacto. mejor. No, tú me dices, Yo lo haría así. Bueno, muchachos, voz suave, ¿no? Yo creo que tú improvises ahí. Nos vemos ahora en patreon.com para seguir con Fabio. Bueno, querida comunidad, amigas y amigos, ahora nos vemos en patreon.com para seguir entre anécdotas. Wow.